Muy buen día, chicos. Los saludo nuevamente. Vamos a empezar. Buen día, Lick. Buen día. Vamos a empezar. Buenos días, Buen día profe. a todos. Vamos a empezar esta penúltima sesión ya de la materia de sociedades mercantiles. Algo que les quería comentar en relación a toda esta cuestión y más que nada, no lo vean como no es regaño ni nada por el estilo, porque pues no soy nadie para hacer esa situación o asentar esa cuestión, pero sí véanlo como un consejo, en este caso para su formación, en la cuestión de iniciativa. He estado checando y ustedes estuvieron checando también las tareas y a muchos, a la gran mayoría, obviamente les ponía comentarios, les ponía la actividad en ceros. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que les había pedido obviamente no estaba correcto. Pues, como se los dije en un principio, soy obviamente, si ustedes se toman el tiempo necesario para hacer sus investigaciones, sus actividades, yo también me tomo el tiempo necesario por respeto a ustedes también, de leer cada tarea que me mandan y cada investigación que me mandan, cada actividad que me mandan. Entonces, no les miento, pero sin temor a equivocarme, aproximadamente un 75%, fíjense qué porcentaje, un 75% de los que me mandaron la actividad, ya cada uno sabe de qué actividad les estoy hablando, les estoy comentando. Entonces, se metieron a Google y lo primero que encontraron, eso fue lo primero que jalaron, porque yo lo corroboré. Yo también me metí a Google y puse exactamente así como les había pedido la actividad y les aparecía, la primera información que les aparecía era la primera información que ustedes jalaban. Recuerden algo muy importante. Toda la parte de internet, toda la parte de información, nosotros mismos como personas alimentamos la red. No quiere decir que toda la información sea correcta, chicos. No quiere decir que porque nosotros iniciamos una búsqueda en Google, eso es lo correcto, la información que nos da. Debemos de nosotros tener la iniciativa de investigar un poquito más en respecto a esas situaciones. Les hablo muy específicamente en la cuestión de fusión de empresas, porque les ponía ahí comentarios que las empresas que me ponían no se consideran fusiones, se consideran en este caso como absorciones o como llegan simplemente a un acuerdo. Y muchos me pusieron una tablita y en esa tablita venía especificado lo que yo les estoy diciendo. O sea, la investigación, el título decía fusiones, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero abajo venía en uno de los títulos, precisamente de esos cuadros, venía que decía que eran alianzas, por decir. Entonces, si ahí les está diciendo la información que son alianzas, no lo metan como fusión. Entonces debemos de estar un poquito involucrados más en esa situación. No todo la primera información que nos arroje Google en ese sentido quiere decir que es la correcta y que es la ideal. Les decía, aproximadamente el 75% de las tareas que me entregaron era la misma información. Lo primero que les arrojó fue lo primero que pusieron ustedes. Entonces, lean un poquito más, vean otras páginas más también. Acuérdense que tanto todas las plataformas, Facebook, redes sociales, internet, nos arroja la información que la gente, en este caso, más pronto jala o más pronto ve o más rápido ve. Entonces, en base a eso se basan las redes sociales, se basa en internet, se basan en ciertas cuestiones. Entonces, pero no quiere decir que sea la correcta. Entonces, debemos de investigar un poquito más en ese aspecto. Me pusieron como fusión y les voy a poner un ejemplo de algo muy reiterativo y de hecho lo platicamos y en la sesión anterior les di ejemplos de fusiones y vimos cuáles eran las diferencias. Creo que por ahí no quedó un poquito claro esa cuestión de fusión y absorción. Me pusieron como fusión el grupo Bimbo con otras empresas. De hecho, lo platicamos. Bimbo no tiene fusiones. Bimbo compra las otras empresas. Y lo dejamos muy claro en ese aspecto. Porque no se llama grupo Bimbo Marinela o se llama Bimbo Marinela Barcel Tía Rosa. No, se llama grupo, es Bimbo.
Entonces, que las demás, en este caso marcas, pertenezcan al mismo grupo es una cuestión diferente. Los absorbe las demás compañías, por eso se llaman absorciones, no fusiones. Les puse el ejemplo de Citibanamex, que era una fusión, y el nombre mismo lo dice, Citibanamex. Se unió al grupo de Citigroup, financieramente se unió con Banamex. Esa es una fusión en esa cuestión. Citibanamex, les puse el ejemplo de BBVA Bancomer, así se denominaba. Después, con el paso de tiempo, pues obviamente ya lo absorbió completamente el grupo BBV. Otro de los ejemplos era Holcim, Apasco, que son empresas que se dedican a la cuestión de cementos y de construcción. Esa es una fusión también, y el mismo nombre lo indica, se mezclan entre las dos. Otro que me fueron muy retirativos en esa cuestión, y sí lo quiero dejar muy claro, Heineken y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, o FEMSA y Heineken, no. Investiguen, así empezaron. Hoy en la actualidad son cuestiones muy separadas. Heineken compró, en este caso, compró la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, no se alió, no se fusionó, la compró el grupo Heineken, que es un grupo marca europea, son europeos ellos. Entonces compraron la cervecería, son los dueños de la cervecería. Anteriormente los dueños eran FEMSA. FEMSA vendió la cervecería, ya no son dueños de ella. Entonces, por eso ahora ven que los Oxxos venden Heineken y venden, en algunos Oxxos ya venden Corona también. En su momento, FEMSA no hubiera permitido esa situación. Entonces, no son, o sea, tienen alianza comercial FEMSA, porque sigue siendo dueño de los Oxxos, de la marca Oxxo, y obviamente, pues, de los principales socios negociadores es el grupo Heineken, por la cuestión de la cervecería también, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, no son fusiones. ¿Qué fue lo que pasó con FEMSA? FEMSA vendió la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, y lo que hizo en su momento, otros me pusieron ahí también la cuestión de Arca, de la embotelladora. Bueno, les voy a decir lo que pasó. Aquí en la región sur de Tamaulipas, obviamente se fabrica la cuestión de Coca-Cola, se fabrica, y había una fábrica que era de los Fleischmann. Entonces ellos tenían la concesión de la Coca-Cola en Latinoamérica, los Fleischmann, que se fabricaba. Entonces, en la Avenida Ejército Mexicano, donde hoy en día está una plaza comercial muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó? Los Fleischmann vendieron, FEMSA les compró la concesión a ellos de Latinoamérica, y hoy en día dijo FEMSA, ok, me deslindo de la cervecería, me es benéfico el negocio de la coca. Entonces compró la concesión de la coca. Con ese dinero los Fleischmann construyeron el centro comercial que tenemos aquí en Tampico, Madero y Altamira, que es Altama. Entonces, con ese dinero construyeron esa infraestructura. Entonces, ojo con eso, sepan distinguir las cuestiones, es muy importante en eso, se los digo como una retroalimentación, porque vi la tendencia que ustedes estaban mandando al momento de entregar las actividades y al momento de entregar las tareas en esa situación. Lean un poco más, empápense un poco más. Recuerden que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, no pueden abnegar algo si realmente no investigan de antemano cómo está toda esa índole comercial, y más ustedes se están formando como profesionistas. Muchos ya trabajan en su área, algunos otros no, pero no nos debemos de cerrar un mercado nada más. Si trabajamos en la aduana, no podemos estar cerrados en un mercado económico o ver otras situaciones también. Si trabajamos en otras cuestiones de construcción o en algunas otras empresas petroleras, no nada más debemos de estar cerrados en ese índole, en ese giro, porque pues obviamente se nos abren más oportunidades a lo mejor en otros ramos, en otros giros. Entonces, ojo con esa situación, chicos. ¿Qué me cuesta a mí ponerles los 5 puntos de la actividad? Pero créanme que en esa cuestión no soy así. Yo prefiero que la vuelvan a realizar la actividad. ¿Por qué? Porque así ustedes se dan cuenta realmente que lo que están poniendo, que están investigando, muchas veces no es lo correcto. Entonces, yo soy una de las personas que no me gusta morir en la ignorancia, y obviamente mis alumnos no permito que mueran ellos tampoco, haciendo un poquito
sarcasmo en esa cuestión. Entonces, creo que la mayoría sí les regresé. Fueron muy pocos los que sí les contabilicé la tarea, la fueron entregando nuevamente y obviamente les hice los comentarios, le hice la retroalimentación directamente por 9 mensajes. Y creo que la mayoría no me dejará mentir en ese aspecto. Entonces, ojo con esa situación, chicos. Por favor, lean bien. Vamos a tener examen el día, no sé si hoy o mañana, dependiendo de ustedes, por la cuestión de la primera actividad, que no leyeron bien y me pusieron primero los nombres y la indicación era el apellido paterno. También en esa situación, lean bien cada instrucción, por favor. Entonces, les hago hincapié en esas dos cuestiones de favor, chicos. No nada más copien y peguen. Procuren leer bien lo que están poniendo, hagan un pequeño resumen o algo. No trabajen de más tampoco. Les recomiendo que no trabajen de más. En la cuestión de las actividades son algo muy rápido. Si les pido nombre de 5 empresas, nada más pónganme el nombre de 5 empresas. No pongan más. Si ustedes quieren, adelante, por mí no hay ningún problema. Pero yo les voy a evaluar, lo que me voy a ir a identificar directamente es que me hayan puesto los nombres de las 5 empresas correctamente. Si les pongo nombre de 5 franquicias o cualquier otra cuestión, específicamente me voy a ir a lo que les pedí. Lo demás es extra que están poniendo ustedes, obviamente también lo voy a considerar, pero enfóquense nada más en la información que se les solicita. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues a veces no tenemos tiempo y no tienen tiempo ustedes también porque muchas veces están laborando la mayoría de ustedes. Entonces háganlo lo más rápido y lo más sencillo posible en ese aspecto. En los trabajos también les van a pedir cierta información, obviamente, y va a haber jefes que les digan, yo no quiero que me hagan más, yo quiero que me hagas específicamente lo que te esté pidiendo nada más. Y punto. Y así lo debemos de acatar y así lo debemos de seguir. Es parte de nuestra formación, obviamente. No sé si quieran comentar algo al respecto, chicos. ¿Tengan alguna opinión o alguna duda en respecto a lo que han estado elaborando, a las tareas o las investigaciones o a las actividades? No, ninguna, profe. Ok, muchas gracias. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una opinión? Porque créanme que lo más fácil para mí en esta cuestión, pues en la plataforma de Classroom tengo un apartado donde veo todas las tareas de todos los alumnos sin necesidad de checar cada una de ustedes y los que me entregaron. Obviamente, por un costado de su nombre, yo le puedo otorgar la calificación. Ah, me entregaste, sí, 5, 5, 5 a todos. Y nada más en un solo clic los califico automáticamente a todos. O sea, no me tardaría. Pero no es la cuestión. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, a ver, dime, Jesús. ¿Cuándo sería entonces la fecha límite para corregir los trabajos y entregarlos? Ok. Aquí algo muy importante, obviamente, es en la cuestión de números. Obviamente son varios, son 84. Entonces, por la cuestión que yo manejo, ya tengo calificadas las actividades, las 2 actividades de cada una de las materias. Nada más hoy en la tarde voy a empezar a calificar toda la cuestión de las investigaciones. Yo creo que a más tardar mañana es cuando ya me deben de estar enviando todos, porque a nosotros también nos ponen una fecha límite para entregar calificaciones y evaluaciones finalizadas. Obviamente, a lo mejor, si no es hoy en la tarde, mañana estaremos presentando la evaluación. Obviamente también la califica automáticamente la plataforma, pero sí yo tengo concentrado aparte de todos los rasgos a evaluar. Entonces sí tengo que, en esa cuestión, hacer la contabilización también. Entonces yo creo que mañana, a más tardar, yo creo que el lunes todavía me pueden estar enviando alguna cuestión. Qué bueno que me preguntas eso, Jesús. ¿Por qué? Me recordaron algo. Porque No esperen, no, no esperen hasta el último momento. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si yo no califico las tareas antes, por eso acostumbro a calificar las cuestiones mucho antes de las evaluaciones. Si yo no hago eso, la mayoría de los alumnos, y no es el primer grupo que me pasa, los que no han entregado, obviamente les pongo 0, 0, 0. Y en el momento que les manda a ustedes la notificación, obviamente la calificación y la plataforma, la notificación es cuando se acuerdan y se preocupa por enviar la tarea o la actividad. Entonces, no se esperen hasta ese momento en que yo califique. Ustedes tienen que enviarla obviamente desde antes.
No sé si se les olvida, lo dejen a desidia, pero el momento que yo les pongo 0 porque no enviaron la actividad o la tarea, es cuando ustedes recuerdan. Entonces hablo a la plataforma a lo mejor más tarde o un día después y muchos ya la enviaron. Entonces obviamente yo por eso les pongo fecha límite y hora límite también, para que obviamente se debe de cumplir en esa cuestión. Quedamos de facilidad, obviamente sí, utilizo mucho el criterio, ahí la mayoría está en contacto conmigo, me han mandado mensajes cuando no se pueden conectar o no pueden enviar una tarea. Entonces, específicamente respondiendo a lo que me estás preguntando, Jesús, yo creo más tardar el lunes, si es posible mañana entreguen todo, traten de entregar todo a más tardar el lunes para yo cerrar más tardar calificaciones el día martes ya con todo calificado. Sí, pues de hecho se me hace perfecto hasta el día lunes. Así para entregarles los trabajos el día domingo. Ajá. Términos laborales, encuentro trabajando, por ahí estamos. Ok. Como quiera, siempre les he externado cualquier situación, háganmela saber, chicos, y en lo que los pueda apoyar en ese aspecto, créanme que les voy a echar la mano también. Genaro, ¿tenías alguna pregunta, Genaro? ¿Va a valer lo mismo? Mande, Dalia. Que si va a valer lo mismo el trabajo. Sí, claro, vale exactamente lo mismo, por eso no tengan inconveniente. De hecho, hay muchos que les marca la plataforma que los entregan después en retraso y obviamente mientras la información sea correcta lo que yo les pedí, yo les pongo la calificación total. Por eso no tengan inconveniente, chicos. Porque obviamente yo sé que trabajan, están justos en tiempo y a lo mejor en un determinado momento se hacen un lapso de tiempo y es cuando envían su información. Que a lo mejor no la pueden enviar hoy porque a lo mejor la mayoría trabaja, pero la envían más tarde. Entonces, esa cuestión es importante también y yo lo considero. Yo utilizo mucho el criterio en ese aspecto porque, como se los mencioné, en un momento, pues también yo pasé lo mismo que ustedes. Entonces, no soy nadie ni para ponerles trabas, ni para ponerles barreras, ni poner un límite en ese aspecto. Entonces, vale exactamente lo mismo, siempre y cuando la información esté bien. Si no está bien, les voy a hacer la anotación ahí, les voy a mandar obviamente el mensaje dentro de la misma tarea y les voy a indicar que pongan. Por ahí a la mayoría les puse que identificaran bien la diferencia entre fusión y absorción y me agregaban la definición de esa cuestión. No, yo no quería la definición, sino que ustedes hicieran conciencia, investigaran cuál era la diferencia. Más que nada porque me estaban poniendo empresas que no eran fusiones. Más que nada por eso hice hincapié en esa cuestión. Para que ahora sí les quede claro cómo es esa cuestión. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? No, ninguno, Lick. ¿Ninguno? Genaro, ¿tienes alguna duda, Genaro? Veo que levantaste la manita. Que a lo mejor no me escucha, Genaro. Ok, chicos, entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, ahorita en la siguiente sesión voy a dar un tiempo, obviamente óptimo, para ponerlos de acuerdo la hora y el día. No debe pasar de mañana. Si presentan los exámenes hoy más tarde estoy hablando, no importa la hora, 8, 9, 10 de la noche, por mí no hay ningún inconveniente. O si lo presentan el día de mañana. Ok, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien más levantó la mano? Ya no me dejó ver la plataforma. Parte de Genaro. Profe, ¿Dónde estará ahí? lo que pasa que no podrá poner mañana, es que mañana yo puedo. Sí, de hecho nos vamos a poner de acuerdo. No te preocupes por eso. Ah, De ok, hecho, gracias. o sea, Sí, profe, yo diría que mañana más. sí, de hecho, desde un principio yo les comenté, o sea, para mí es más benéfico para ustedes, no para mí. Para mí yo los pongo hoy mismo y desde hoy mismo empiezo a cerrar calificaciones, pero para ustedes es más benéfico mañana porque tienen más oportunidad de repasar. Entonces, como experiencia, los que han presentado el mismo día que obviamente terminamos las sesiones, han salido más bajo. Cuando lo presentan un día después, obviamente tienen mejores resultados. Entonces, pues obviamente nos vamos con la lógica en esa cuestión, pero nos ponemos de acuerdo, va a depender de ustedes, obviamente el día y la hora. Si es mañana, ustedes me dicen qué día. Recuerden que son 2 exámenes, son 2 materias.
para que también lo tengan contemplado. A lo mucho no se van a llevar más de media hora, créanme, ni 40 minutos yo creo, 40, 45, de ahí para abajo. No se tardan mucho en esa cuestión. Son 10 preguntas de opción múltiple, falso y verdadero, y esto, no va a haber complicaciones en ese aspecto. De lo mismo de los temas que hemos estado viendo. Naranja quiero. Ok, ¿alguien más que tenga una duda? Chicos, hablen ahora o callen para siempre. Ninguna. ¿Ninguna, Gloria? No, disculpa, es que ando enfermo. Ok, entonces vamos a continuar con los temas. Cualquier duda o algo, no importa. Genaro, ¿tienes alguna duda? No te escucho, no te escuchamos, mejor dicho. Veo que has levantado varias veces la mano, pero no nos has contestado, Genaro. Ándale, Genaro. ¿O estás dormido todavía? Ok, vamos a continuar, chicos. Si no, escríbenos por el chat, Genaro, si no puedes hablar, de favor. Ok, estábamos viendo toda la cuestión de sociedades mercantiles y obviamente dentro de esta misma cuestión, pues ya vimos las cuestiones de empresas, la cuestión de fusiones, disoluciones, liquidación, etcétera, 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 etcétera. Y hay un tema, también nos quedamos aquí en la parte de decisión. Después de una decisión, ¿qué es lo que pasa también? ¿Cómo se puede ir evolucionando una empresa? Puede ir evolucionando por medio de una transformación. ¿A qué se refiere con que una empresa se transforme? Nos dice que es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Entonces, tenemos varias cuestiones, varias formas en que las empresas pueden ir evolucionando jurídicamente. ¿Qué es lo que pasa? Y lo vimos, obviamente, reitero otra vez esa misma cuestión, fusión, transformación, escisión, alianzas, absorciones. Ok, una vez que nosotros tengamos la información de qué es y qué se refiere cada una de esas cuestiones, hablando en un ámbito empresarial, obviamente ya podemos rehacer en esta cuestión o tener obviamente, idea y conocimiento de que no simplemente porque una empresa se junte con otra, quiere decir que a lo mejor ya se fusionó o ya la absorbió o qué es lo que pasó. No, ya una vez que nosotros sabemos identificar que hay varios tipos de cuestiones empresariales, obviamente pues no podemos catalogar si una empresa se transformó hasta no saber obviamente en qué ámbitos, en qué requisitos, en qué negociaciones se llevó a cabo, porque vemos a lo mejor, les pongo otro ejemplo, Soriana, el grupo también de Donald Trump, que es Citigroup, invirtió capital en Soriana. Entonces, no es una fusión en esa cuestión, simplemente invirtió capital, es una forma de acrecentar el capital social de la empresa. Simplemente eso fue lo que pasó. En cambio, con Banamex, sí es una fusión. ¿Por qué? Porque las dos siguen manteniendo el mismo nombre, simplemente un nombre nuevo, pero con el nombre de las dos, con Citi y con Banamex. Entonces hicieron un nombre nuevo, una nueva denominación que es Citi Banamex. En esta cuestión pues puede haber varios ejemplos. No porque una empresa invierte en otra quiere decir que hay una fusión o una transformación. Simplemente podemos invertir en una empresa, en otra empresa, algún tipo de capital. Un favor, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Ahorita como estoy compartiendo pantalla no me deja ver. No sé si se escucha un poquito de interferencia, chicos. Ciérrenlo, por favor.
Ok, continuamos. Entonces, a eso se denomina, se trata como transformación. Obviamente va a haber un cambio en la modalidad del capital fijo, del capital variable. Por lo regular, todas buscan esas. ¿Por qué pasan fusiones o transformaciones o absorciones? Porque realmente a lo mejor una empresa quiere crecer o una empresa realmente el capital de trabajo, el capital eh, administrativamente, el capital, el efectivo, el flujo de efectivo constante ya no le es redituable, ya necesita más, a lo mejor necesita crecer más, no tiene el suficiente capital para realizarlo. Entonces, por eso se da ese tipo de negociaciones, por eso se da ese tipo de fusiones, transformaciones, absorciones, compras también, o en determinado momento, a lo mejor no por capital, como lo hace Bimbo en su momento, simplemente para que la otra marca pues no siga creciendo, la compro y obviamente ya es mía, ya pertenece a mi mismo grupo también, yo soy el dueño y yo limito las ventas que va a tener esa marca y limito el crecimiento de esa misma marca también. Entonces, por eso se dan todas esas índoles empresarialmente hablando. Después, obviamente, íbamos a analizar todas esas cuestiones como sociedad anónima. De hecho, todo este material ya lo tienen ustedes en la plataforma. Espero que lo hayan checado, que hayan leído. Vimos la parte de la sociedad anónima muy a grandes rasgos en las primeras sesiones también, cómo se genera, qué es lo que hay, pero me voy a ir un poquito a esta índole, me voy a pasar un poquito de largo esta situación porque ya lo platicamos muy a grandes rasgos también y hay un tema importante que no quiero que se me pase. Tenemos la parte de la sociedad de responsabilidad limitada, que consiste, cómo se constituye. Ya también vimos características principales de cada uno de ellos. Esta información, como quiera, yo se los compartí para que ustedes lo tengan también como adverbio o acervio cultural. La cuestión de sociedad cooperativa. Pero acuérdense que la materia es de sociedades y contratos también. Entonces, vamos a ver la cuestión de los contratos mercantiles. ¿Cuáles se consideran contratos mercantiles y cuáles son sus funciones y cómo nos benefician en determinado momento? Obviamente, toda esta cuestión, como habíamos mencionado anteriormente, lo regula el Código de Comercio. Son llamados actos de comercio, los de tipo análogo, de tal manera que un contrato, en su carácter de negocio jurídico puede estar incluido en todos en esta categoría, ya sea por la condición de las partes que intervienen en él, sean comerciantes o no, no necesitamos ser comerciante para realizar un contrato mercantil, por el objeto que sea o no mercantil o en función de ambos criterios en conjunto. Obviamente un contrato social tendrá siempre carácter mercantil cuando su objeto sea el ánimo de lucro basado en la puesta en común de bienes e industria. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un negocio para realizar un contrato mercantil. Los contratos mercantiles se rigen bajo el Código de Comercio, hay leyes especiales también, hay obligaciones y obviamente pues hay derechos para ambas partes. Uno de ellos lo podemos considerar como contrato mercantil, el contrato de préstamo, también conocido como mutuo. Es un tipo de contrato por el cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles, nos dice, y la otra se compromete a restituirlas o reemplazarlas por otras de la misma calidad y cantidad en tiempo y lugar determinado. Entonces, si nosotros somos en esta cuestión, hay mucha discrepancia en esta cuestión, porque hay en el ámbito coloquial, si lo podemos llamar así, hay personas que prestan dinero. Acuérdense que la cuestión de eso de prestamistas no está regulado o no, por la ley en determinado momento, porque se considera una actividad a lo mejor no ilícita como tal, pero sí
si no estamos dados de alta como prestamistas o como alguna institución financiera que otorgue créditos, porque obviamente hay una legislación que rige y que regula todas esas situaciones. Obviamente, si hacemos esa actividad, pues en determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Si no nos pagan, si no nos llegan a pagar, ¿cómo podemos hacer frente a poner una demanda si no estamos regulados por la ley? Porque estamos haciendo caso omiso, porque no estamos registrados como una entidad financiera o una persona física financiera con ese rubro. No estamos regulados, no estamos declarando tampoco. Pues por eso se considera en determinado momento que no es una actividad lícita. Entonces, hay formas, les decía, siempre hay lagunas en la ley. Entonces, hay formas para hacer determinadas actividades. Una de ellas es por medio de un contrato de préstamo, a lo mejor por una cuestión prendaria. A lo mejor presté en determinado momento y me dejaron como prenda las escrituras o algún tipo de objeto de valor, y si hacemos una cuestión de un contrato de préstamo, pues es válido en determinado momento si nos llegan a pagar. Obviamente siempre debemos de considerar ciertos requisitos, como la cuestión, muchas veces, no por ende que tengamos la credencial del INE como comprobante, quiere decir que estén obligados a pagar. Entonces, para que una credencial del INE tenga valor en una transacción económica o algún tipo de cuestión legal, obviamente tiene que tener unos requisitos, aunque sea una copia, la copia de la credencial del INE tiene que tener unos requisitos, tiene que tener una leyenda donde obviamente la persona se está obligando a pagar en determinada situación, y no por simplemente el hecho de que tengamos la copia así como tal, quiere decir que vamos a obligar a esa persona a pagar. Es mentira. Legalmente es mentira esa cuestión. Por si en algún momento lo quieren utilizar ustedes o los han amedrentado en esa situación, créanme que no es válido esa situación tampoco. Entonces, les decía, uno es el contrato, ya vimos lo que es contrato de préstamo. Entonces, este contrato se encuentra regulado por los artículos 358 al 363 del Código de Comercio. Obviamente es de naturaleza jurídica y es aplicable tanto en materia civil como mercantil. Obviamente en el caso de mercantil, cuyos ambos sujetos que intervienen lo hagan en calidad de comerciantes o cuando el objeto prestado se utiliza para celebrar actos de comercio. Entonces, ojo, ahí ya les está dando la pauta a seguir para realizar una cuestión de contrato a préstamo mercantil. Obviamente, sujetos que intervienen en el préstamo mercantil, el mutante, que es la persona que otorga el bien fungible, y en este caso el mutuatario, que es quien recibe el bien fungible. Entonces son los dos sujetos que están interviniendo dentro del contrato de préstamo mercantil. Obviamente, objeto del préstamo mercantil: dinero, títulos o valores, bienes en especie. Puede ser a crédito a un interés también, si ahí en el mismo contrato se denomina o se estipula. Obviamente que nos deben de pagar un interés en determinado momento, mensual, o una vez que no nos paguen a cierta fecha el préstamo completo, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay varios tipos de intereses a los que obviamente se puede hacer anexión en esta situación. Otro tipo de contrato es el contrato de compraventa. Dice, el acto de compraventa consiste en la transmisión de derechos de propiedad sobre una cosa o derecho otorgado por el vendedor y la obligación de pagar por ello un precio, cierto precio y el dinero por quien lo recibe, llamado comprador. Y esto le especifica el artículo 2248 del Código Civil del Distrito Federal. Igual, es un contrato, al igual que el contrato de préstamo. Obviamente la clasificación de la mercantilidad, de la compraventa, depende según los casos de intervención, finalidad o calidad de los sujetos que van a intervenir.
Obviamente, en materia mercantil son de especulación comercial, las adquisiciones, enajenaciones, el alquiler, todas esas cuestiones obviamente están reguladas. Este contrato se encuentra regulado en los artículos 371 al 387 del Código de Comercio. El propósito de la especulación comercial debe ser principal y existir en el momento mismo de celebración del contrato. Hay una cuestión importante, no sé, para los que rentan también. Hacienda, para las cuestiones de arrendamiento también existen contratos, no nada más de compraventa, y Hacienda en determinado momento también tienen que estar dándole notificación de esa cuestión por la cuestión de aumento a lo mejor de ingresos, cómo lo están regulando, y por la cuestión de que ciertas personas piden un comprobante de ese pago de renta también. Entonces deben de incrementar en Hacienda la cuestión de actividades donde denominen ustedes, obviamente que están, si así están haciendo ese tipo de actividades de rentar, donde están incrementando esa cuestión de actividades para que obviamente estén declarando en esa situación también. ¿Por qué? Porque en determinado momento la persona que les está rentando, pues puede ir a Hacienda y denunciarlos de que realmente ustedes no están declarando esa cuestión y que ustedes no les quieren dar un recibo, un comprobante del arrendamiento en su totalidad. Entonces, ojo con esas situaciones también, que son muy importantes. Se puede hacer un contrato de arrendamiento y en ese contrato también estipular ciertas cuestiones y deslindar ciertas responsabilidades en su momento también para que no les llegue a perjudicar a ustedes si son los arrendatarios también. Ok, ¿qué características tiene este tipo de contrato que veíamos? Es el contrato de compraventa. Obviamente es bilateral, de dos personas, consensual y formal. Esto último, cuando se trata de bienes inmuebles, los cuales deberán constar en escritura pública ante un notario público, debido a que el fin de este contrato es la transmisión de los derechos de propiedad. Ok, no sé si quieren alguien externar algún punto de vista que tenga, chicos. Se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Monse, ¿quieres opinar algo, Monse? ¿Alguien más que quiera opinar algo, chicos? ¿Genaro? Ok, entonces nos vemos en unos minutos. Chequen las actividades todavía que tengan pendientes por ahí para que les estén enviando. Ya les puse una actividad de la sesión pasada y ahorita les voy a poner una actividad de esta sesión para cumplir obviamente todas las ponderaciones de las calificaciones, chicos. Entonces nos vemos en unos minutitos más.